Perlas del libro de Ezequiel. Un buen día, Caín invitó a caminar a Abel. Cuando llegaron a cierto lugar, Caín atacó a su hermano y le dio muerte. La rivalidad entre hermanos, el odio entre hermanos, no es ajeno a nuestros tiempos. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite ingresar al estudio del capítulo 35 del libro de Ezequiel. ¿Qué perlas tiene encerrado este capítulo para nosotros? Recordemos que el propósito del estudio del capítulo es encontrar las enseñanzas, las perlas que podamos nosotros aplicar a nuestra vida espiritual. Hay muchos estudios sobre la historia, hay muchos estudios sobre el trasfondo, pero el propósito de estos estudios es encontrar la enseñanza para nosotros. Profecía contra el monte de Seir, Edom. ¿Quiénes eran los edomitas? Edom o los edomitas son los descendientes de Esaú. Esaú, el hermano de Jacob. Jacob es el padre de los israelitas y Esaú el padre de los edomitas. Hermanos, como nosotros sabemos la historia, en la relación entre Jacob y Esaú no fue de la mejor. Cuando Jacob va a retornar a Canaán, empezó a tener miedo porque Esaú se había convertido en un guerrero. Fue allí cuando intervino Dios. Y una vez más, aquí, en este capítulo 35, encontramos esa rivalidad. Habían pasado tantos siglos, pero los descendientes seguían con esa animadversión hacia los israelitas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Al profeta se le ordena pronunciar otra profecía contra Edom, porque ya en el capítulo 25, versículos 12 al 14, se presentó una profecía contra Edom. Esta acusación, ¿por qué aparece en medio de las promesas de restauración? El profeta toma nota de los impedimentos para la recuperación de Palestina. Los edomitas habían penetrado en la parte sur de Palestina después de que Israel fuera llevado cautivo. Posiblemente Babilonia permitió esto porque Edom parece haberse aliado con Nabucodonosor contra Israel en ocasión del sitio de Jerusalén, como lo vamos a ver en el versículo 5 de este capítulo. El profeta predice la completa eliminación de este impedimento. Cuando Dios interviene, el hombre no puede hacer nada. Esta es una perla que debemos tener siempre presente. El hombre no puede oponerse a los planes de Dios. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. Dice: estoy contra ti. ¿Por qué? ¿Por qué dice que está contra él? Porque hay un pecado. Recordemos que los pecados son juzgados por Dios con justicia. A tus ciudades asolaré y tú serás asolado y sabrás que yo soy Jehová. Algunos han visto el cumplimiento de esta predicción cuando los nabateos empujaron a los edomitas hacia el Negueb, el sur de Palestina, en el 126 a.C. Sin embargo, puesto que esta profecía aparece en medio de la predicción de la restauración de Israel, puede suponerse que habría hallado su cumplimiento específico en relación con esa restauración, como lo vamos a ver en el
o como lo vimos en el versículo 14 del capítulo 25. Pero ¿cuál es el pecado? ¿Qué pecado está juzgando Dios? ¿Por qué Dios dice que va a asolar a Edom? Por cuanto tuviste enemistad perpetua. Miren el pecado de Edom. Enemistad perpetua. Esta enemistad venía desde el tiempo de Jacob y Esaú. Génesis 27:41. En ocasión del éxodo, Edom había rehusado el paso de los israelitas por su territorio. Números 20:14-21. Después que se establecieron los israelitas en Canaán, los edomitas habían contemplado con manifiesta envidia el creciente poder de Israel. Edom se había unido a Amón y a Moab en contra de Judá en los días de Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Se dan cuenta y se va enumerando los pecados del monte de Seir. En ocasión de la toma de Jerusalén, los edomitas habían ayudado a los babilonios, ocupando las puertas y ubicándose en los caminos que llevaban a la campiña para impedir que los fugitivos escaparan. Abdías capítulo 1, versículos 11 al 14. En el día de la calamidad de Jerusalén, los edomitas habían exclamado: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Salmo 137:7. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, un odio perpetuo, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. ¿Se puede transmitir el odio de generación en generación? Lamentablemente sí. Es fácil odiar. Lo que tenemos que aprender es a amar, lo que tenemos que aprender es a perdonar. Por tanto, dice el Señor, vivo yo, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, y porque las sangres no aborreciste, sangre te perseguirá. Comparemos esto, por ejemplo, con lo que dijo Jesús: todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. ¿Te gustó la sangre? Pues vas a derramar tu sangre. No hay pecado que quede sin ser juzgado. Dios conoce los pecados de todos, de cada una de las personas. Y convertiré el monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Edom estaba condenado a desaparecer. No existiría por siempre. En nuestros días no existe Edom. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. Edom, que expresaba su regocijo por la destrucción de su rival y que gozaba fugazmente de una aparente superioridad frente a Israel, a pesar de las apariencias, estaba realmente en desventaja. Para Israel habría una restauración, mientras que para Edom no habría sino asolamiento perpetuo. ¿Estás del lado de Dios o en contra de Dios? ¿Estás enfrentado a Dios o estás en el ejército de Dios? Edom quiso pelear contra el Señor y desapareció. Por cuanto dijiste: las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Judá e Israel. El segundo pecado de Edom fue pretender heredar la tierra de Judá y de Israel. Va a ser mi tierra. Olvidaba Edom que esa tierra había sido prometido por Dios a Abraham y a sus descendientes. En la actualidad,
Hay quienes consideran que los israelitas son una especie de invasores, son vecinos indeseados. Pero esas tierras fueron dadas por Dios mismo a los descendientes de Abraham, a los israelitas, porque Dios fue ratificando su pacto con Isaac, posteriormente con Jacob, a quien le cambió por nombre. Pero, dada todas las circunstancias, esa nación sigue en guerra constantemente, porque hasta la fecha se han resistido a aceptar a Jesús como su Salvador. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Cuando te juzgue, Dios va a juzgar. Los juicios de Dios son justos. Seré conocido, dice. Los castigos que sobrevendrían a Edom servirían para convencer a Israel que su Dios no los había abandonado por completo. Dios nunca abandona a su pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? Todos los que claman, todos los que le entregan su vida, todos los que dicen, quiero que seas mi Dios y yo quiero ser tu pueblo. Ese es el pacto, recuerden. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Dios escucha todo. Todo lo que usted dice, Dios lo escucha. Todo lo que dice cada persona, Dios lo escucha. Miren qué tanto nos conoce el Señor, que Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Él lo escuchó. Nada, nada pasa desapercibido. Nada. Todo lo escucha. Si alguna vez has pensado que Él no sabe lo que haces, no sabe lo que has dicho, no sabe lo que tú piensas, estás en un grave error. Él lo conoce todo. Dice, contra mí, multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová, el Señor, para que toda la tierra se regocije y yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti, asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy. La diferencia entre Edom e Israel es que Israel era el pueblo de Dios. ¿Había edomitas dentro del pueblo de Dios? Sí. Recordemos que el pueblo de Dios está conformado por todo aquel que lo acepta. Ya Isaías habló mucho acerca de los extranjeros, y los extranjeros estaban considerados dentro de ellos todo aquel que aceptaba a Dios como su Dios. Así como Edom se había regocijado por la caída de Israel, así también se regocijarían otros por la derrota final de Edom. Aquí se cumple aquella ley de 100 cosechas lo que siembras. Jesús, ¿qué dijo? El que mata a espada va a morir. Te regocijaste por el asolamiento, vas a ser asolado. Con una diferencia. Jerusalén sería restaurada. Jerusalén tenía una promesa de restauración, porque estaba llamada a ser luz de las naciones, y muchos edomitas podían seguir esa luz, pero Edom como nación estaba condenada a desaparecer. Enemistad perpetua entre hermanos. ¿Siente usted enemistad por algún hermano carnal o algún hermano espiritual? O viceversa.
en todo lo que de ti dependa. Procura la paz, procura la sana convivencia, porque las enemistades perpetuas reciben un castigo muy severo y quien lo practica tiene un triste final, la desaparición. Todo pecador volverá a la nada cuando Dios juzgue a cada uno. Que Dios te bendiga. Amén.